Y bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje que pienso yo es muy importante. Quiero hablar de siguiendo a Jesús o cómo seguir al Señor Jesucristo. Recibo yo muchos correos electrónicos de gente que no creen bien, no entienden bien la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:15 que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, trazarlo bien para que no seamos avergonzados, ¿verdad? Pero hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, que no siguen a la palabra de Dios, no entienden cómo trazar a la palabra de Dios. Y muchos de ellos están en una secta falsa, mientras que dicen que son cristianos. Muchos dicen que ellos de verdad siguen al Señor Jesús, pero están siguiendo al Señor en una manera equivocada. Es decir, que ellos piensan que son cristianos, pero no son, porque no han estudiado la palabra y trazado bien o estudiado bien y no entienden cómo de verdad seguir al Señor Jesucristo. Están en una secta falsa y ellos están siguiendo al Señor Jesucristo en una manera equivocada y no correcta. Hay una manera de seguir al Señor equivocada y hay la manera de servir y seguir al Señor Jesucristo correcto. Y nosotros tenemos muchas denominaciones hoy en día entre el cristianismo y cada uno enseña otra cosa. Y cada uno dice, estamos siguiendo a Jesús. Pero la verdad es, están siguiendo mal. No están siguiendo en la manera que Dios dijo que deben servir y seguir al Señor. Entonces voy a hablar de esto hoy. Y he recibido muchos correos electrónicos de muchos que me han dicho, Don Roberto, sus videos me han apoyado bastante, me han ayudado a aprender la palabra de Dios. Hasta muchos que me dijeron, estoy salvo, soy salvo, he recibido al Señor como mi Salvador por medio de sus predicaciones. Por lo cual yo digo gracias a Dios, amén. Pero otros me envían correos electrónicos y me dicen, tú eres un profeta falso, tú eres uno que predica un mensaje falso, tú prediques otra manera de seguir a Jesús que no es correcto. Y muchos me atacan. Algunos me han dicho, usted predica más de Pablo que el Señor Jesucristo. Adores tú a Pablo y no a Jesús, me dicen. No, esto no es verdad. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Yo amo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Jesús me salvó y yo oro y adoro al Señor Jesucristo. Sin embargo, con esto dicho, yo adoro y yo sigo a Jesús en la manera correcta, estudiando la palabra de Dios. Yo no quiero estar equivocado, por esto predico la verdad. Y quiero dar advertencia a los demás que no siguen bien al Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar hoy cómo seguir el Señor. Cómo seguir a Jesús. Porque como te dije, hay muchos que dicen que son cristianos que no entienden la palabra de Dios. Por esto no siguen al Señor Jesucristo correctamente. Y en vez de seguir bien al Señor Jesucristo, están siguiendo mal el Señor Jesucristo. Y esta es una cosa bien importante, porque si no seguimos a Jesús como la Biblia enseña, nosotros estamos todavía perdidos, aunque religiosos. Entonces, muchas cosas que quiero compartir hoy. Pero vamos a ver, hay 3 maneras en que uno dice que puede seguir a Jesús. 2 son equivocados. El último es cómo seguir a Cristo correctamente. Entonces, 2 de 3. Tenemos 66% que siguen mal al Señor. Y 33% que siguen bien al Señor Jesucristo. Esto es decir, que hay más que dicen que son cristianos, que son perdidos, que los que son cristianos verdaderos, salvos. Y hoy voy a explicar el porqué y mostrarte cómo de verdad seguir al Señor Jesucristo. Pero voy a comenzar con cómo seguir a Jesús en una manera mala. Cómo seguir al Señor Jesucristo
cómo no debes seguir al Señor. Y después vamos a hablar de cómo seguir al Señor. Algunos hoy en día dicen, somos seguidores de Jesús, me dicen. Y ellos dicen, seguimos a Jesús. Y yo pregunto a ellos, entonces, ¿cómo sigues tú al Señor Jesucristo? Y ellos me dicen, seguimos nosotros el ministerio de Jesús. Ministerio de Jesús. Y ellos dicen, por medio de Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros seguimos al Señor Jesús. Y ellos dicen que por medio de esto servimos a Cristo. Por medio de leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y todo lo que Jesús predicó en su ministerio, seguimos nosotros. O mirando a esto, tenemos problema. Mire dónde está el ministerio de Jesucristo en el perfil de la Biblia. Todavía está el ministerio de Jesús antes de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz murió el Señor Jesucristo. Y cuando murió el Señor Jesucristo, esto empezó el Nuevo Testamento. Entonces tenemos problema. Los que dicen que son seguidores de Cristo, pero solo dicen que siguen al Señor Jesucristo por medio de seguir a sus enseñanzas antes de la cruz, ¿qué están haciendo? Están poniendo a sí mismos bajo el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos ser nosotros seguidores de Cristo si pongamos a nosotros bajo el Antiguo Testamento? Ya no estamos en el Nuevo Testamento, entonces estamos, ¿qué? Equivocados. Pero algunos dicen que debemos seguir a Cristo Jesús por medio de seguir su ministerio. Ok. ¿Hay problema aquí? Algunos dicen, no, todo está bien. No, ¿cómo está bien si estamos todavía en el Antiguo Testamento? Jesucristo dijo muchas cosas bonitas. Yo predico a veces de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de las palabras de Jesús. Pero también entiendo yo, mientras que leo la Biblia, que estas palabras de Jesús que Él predicó fueron palabras dichas en el Antiguo Testamento. Uno tiene que fijar bien que el ministerio de Jesucristo estaba ubicada en el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 9. Quiero leer esto porque esta muestra claramente lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 14 hasta 17. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias con las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Ok, si uno dice que es un seguidor de Jesucristo, pero solo dice que sigo a Cristo por medio de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, rechazo lo demás de la Biblia, ¿qué están haciendo? Poniéndose bajo el Antiguo Testamento. Ya no están en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7:22 dice, Hebreos 7:22, tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. El mejor testamento de ambos es esto, el nuevo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros ir hacia el antiguo para servir al Señor? Nosotros debemos estar aquí en este lado, en el Nuevo Testamento. Entonces, uno que dice que es un seguidor de Jesús puede seguir mal al Señor Jesucristo por ir hacia el Antiguo Testamento y no ser salvo. Les voy a dar un ejemplo de esto. En los siglos 1960, 70 en los Estados Unidos, comenzó una secta de los que se llaman los seguidores de Jesús.
Se llaman los Jesus Freaks en inglés. Eran hombres con pelo muy largo. Y ellos fumaban marihuana. Y andaban viviendo en campos sin casas. Ni fueron salvos. Fueron muchos jóvenes que decidieron, nosotros vamos a seguir a Jesús, man. Fumaban marihuana. Seguimos a Jesús, amamos a Jesús. Ellos tomaban a las enseñanzas de Jesús y siguieron a esto. Ni fueron salvos. Fueron drogadictos. Esto era un movimiento muy grande en los Estados Unidos en aquellos tiempos. ¿Fueron salvos? Claro que no. Seguidores de Jesús, claramente, pero secularmente enseñando y siguiendo las enseñanzas de Jesús. Ni fueron nacidos de nuevo, ni aceptaron nada del Nuevo Testamento, pero amaban a Jesús. ¿Ve cómo uno puede seguir a Jesús y ni ser salvo? Porque está todavía en el Antiguo Testamento, siguiendo las enseñanzas de Jesús, pero nunca recibiendo a Jesús quien murió por sus pecados. Entonces uno sí puede andar así. Bueno, vamos a ver cuál era el ministerio de Jesús y qué enseñó el Señor Jesucristo en su ministerio. ¿Debemos nosotros como cristianos ir hacia atrás al Antiguo Testamento? ¿O ya estamos en el Nuevo Testamento y debemos tomar la doctrina del Nuevo Testamento? Vamos a ver, voy a mostrar rápidamente cuál era el ministerio de Jesús y a quién predicó el Señor Jesucristo. Porque recuérdate, todavía en el Antiguo Testamento era su ministerio. Jesucristo anduvo predicando mucho. Y cuando anduvo el Señor Jesucristo predicando, Él predicó tales cosas. Mateo 4:23. Jesucristo, hablando de Él, dice, y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Entonces anduvo Jesucristo en su ministerio, predicando el evangelio del reino. O esto no es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy es aquí, en este lado del Nuevo Testamento. Tiene que hacer con Cristo resucitado. Pero Él predicó del reino. ¿Cuál era el reino? En el tiempo en que Cristo va a gobernar y reinar por 1000 años. Entonces, mirando a lo que Cristo predicó en su ministerio, miramos algo muy diferente que la enseñanza de hoy, de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Mateo 19:17. Anduvo predicando el Señor Jesucristo. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 19:17. Y Él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor Jesucristo en su ministerio dijo, hay que guardar los mandamientos. Entonces, salvación por obras. ¿Nosotros somos salvos hoy por obras? Claro que no. En el Nuevo Testamento está diciendo la Biblia, nos enseña, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero antes del Nuevo Testamento, en su ministerio, Jesucristo dijo, no, por obras. Hay que guardar la ley y por obras ser salvo. Aún más que predicó el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Marcos capítulo 10, versículo 17 y adelante. Marcos 10, 17 dice, y cuando fue salido al camino, llegóse uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. 19, ¿sabes los mandamientos? No adulteras, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre.
al revés dije, a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, todo lo que tienes vende y da a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Mire lo que dice el Señor Jesucristo a él, guardar los mandamientos y vender todo lo que tienes. ¿Y qué? Y darlo a los pobres. Oh, wow. Hoy en día tenemos gente que dice que son cristianos. Denominaciones grandes tienen. Dicen, somos seguidores de Jesús. Y yo pregunto, ajá, ¿y cómo sigues tú a Jesús? Por su ministerio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todas sus enseñanzas seguimos. Y yo digo, ok, entonces, ¿cuándo has vendido todo lo que tienes para dar a los pobres? No lo hacen. Entonces no siguen a Jesús, ¿verdad? Son mentirosos. Dicen que son seguidores de Jesús, pero no obedecen a lo que Jesús predicó en su ministerio. Tenemos problema. Aún más, mire lo que dice Jesús. Mateo capítulo 10. Muchos hoy en día tienen iglesias en que ellos dicen son discípulos de Cristo y que ellos son seguidores de Jesús. Y tú vas a la iglesia de ellos y ellos dicen, seguimos a Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que Él dice es para nosotros, seguimos a Él. Ok. Mateo capítulo 10, 5 al 6, Jesús está hablando a sus discípulos. Y ellos dicen, jactan, somos sus discípulos. Ok. Mateo 10, 5, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo está hablando, diciendo, mire, solo a judíos debes predicar, mis discípulos, no a gentiles. Entonces dice el Señor Jesucristo, no iréis, ¿a quién? A gentiles. Pero la mayoría de aquellas iglesias de hoy que dicen que son seguidores de Cristo son llenos de gentiles predicando solo a judíos, a gentiles y no a judíos. Pero Jesús dijo, no te vayas a los gentiles. ¿Ve el problemita? ¿Por qué es así? ¿Para quién era el ministerio de Jesús? O Jesucristo nos dice claramente en Mateo 15 a quién predicó. Porque esto es muy diferente que lo que tenemos en el Nuevo Testamento como la doctrina de hoy. Muy diferente. No por obras que somos salvos. No debemos vender todo lo que tenemos. Este mandamiento no tenemos en las escrituras del Nuevo Testamento. Algunos dicen, pero Mateo, Marcos, Lucas, Juan son del Nuevo Testamento. Sí, en la Biblia están ubicadas en el Nuevo Testamento. Pero hay que recordar, todo lo que pasa en Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía es del Antiguo Testamento. Me puse en inglés. Antiguo Testamento, hasta que muere el Señor Jesucristo. A la muerte empieza el Nuevo Testamento. Ok, ¿qué dijo el Señor Jesucristo de su propio ministerio? De su propia boca. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo y a quién? Mateo 15, 24. Mateo 15, 24, la confesión de Jesucristo. Mas él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo dijo, mire, yo no fui enviado en esta ocasión, mi ministerio, a los gentiles. A Israel vine y fui enviado solo a Israel. Jesucristo dice. Entonces el ministerio de Jesucristo no es para los gentiles. Esto es un ministerio para judíos. Claramente podemos ver el por qué Dios habló así. Jesús habló así porque estaba hablando a quién, a judíos todavía. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo, hay que guardar los mandamientos y hacer obras? Si en el Nuevo Testamento no somos salvos por obras.
es porque Jesucristo estaba hablando a judíos. Y la Biblia nos dice que la ley es un ayo para traernos ¿a quién? A Jesús. Entonces, en aquella ocasión, si hubieran ellos haciendo estas cosas, eventualmente llegarán a Cristo para ser salvos aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, en su ministerio, Jesucristo predicó a Israel solamente. Y dijo, no iréis a gentiles. ¿Cómo puede entonces, hoy en día, uno puede decir que era un seguidor de Jesucristo por medio de seguir a su ministerio? ¿Qué está haciendo? Robando un mensaje a judíos y tratando a forzarlo como un mensaje a gentiles. Cuando hasta Cristo mismo dijo, no iréis a gentiles con este mensaje. ¿Ve el problema? Esto es como seguir a Cristo en una manera equivocada, tratando de seguir a lo que Él predicó durante su ministerio. Todavía es Antiguo Testamento y no es para gentiles, es solo para judíos. Esto es muy claro. Pero tenemos en el mundo de hoy, alrededor del mundo, miles de iglesias que predican esto como la doctrina de hoy, diciendo que por obras somos salvos. Que son equivocados. Están muy equivocados. Pobrecitos. Entonces, tenemos otra manera de seguir a Cristo. He conocido muchas iglesias que dicen que son seguidores de Jesús. Yo también soy seguidor de Jesús, pero le voy a explicar cómo sigo yo a Cristo. Porque yo no quiero seguir a Cristo por esta manera, porque esto era mensaje solo a judíos. No es para mí. Otros dicen, mire, seguimos nosotros a Jesucristo por seguir a la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo lo voy a explicar esto? A la doctrina de los apóstoles. Hace poco prediqué yo un mensaje sobre la doctrina de los apóstoles. Expliqué muy bien lo que es, lo que Dios enseñó a los apóstoles. Y es una cosa que uno debe entender. Cuando Jesucristo tenía su ministerio, Él tenía 12 apóstoles. Al morir y resucitar, el Señor Jesucristo empezó a hablar a sus apóstoles. Y a sus apóstoles, el Señor Jesucristo mandó, vaya y predicar a tantos. Esto incluye Pedro, Juan, Jacobo, o otros dicen Santiago, Peter, James, John, todos los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál era la doctrina de ellos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es como nosotros llegamos al cielo por medio de adoptar o sacar del principio del libro de Hechos o Actos esta enseñanza. Vamos a ver, muchas iglesias de hoy quieren hacer esto. Muchas iglesias de hoy dicen, nosotros seguimos a Pedro. Bueno, si seguimos a Pedro, tenemos problema. Porque Pedro cambió lo que él predicó. Vamos a ver el porqué. Pero primero vamos a ver cuál era la doctrina de los apóstoles exactamente. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús, después de haber resucitado, habló con sus discípulos y dijo tales cosas. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, id, bautizar en agua, y enseñar lo que Cristo ha dicho. Enseñar lo que Jesús dijo. Bueno, lo que Dios dijo, Él nos dijo que era para judíos solamente. ¿Era esto entonces para judíos solamente? Bueno, algunos hoy en día dicen, bueno, todo lo que dijo Dios a ellos es para nosotros hoy en día. Ok, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a Marcos capítulo 16.
Lo que miramos estudiando la Biblia es que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Actos o Hechos es libro de transición. Yo voy a hablar de esto un poco más adelante. Pero hablando del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, mire lo que dijo Él a sus discípulos. Dice versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire lo que dice y mire lo que no dice. No dice, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Dice el que creyere y fuere bautizado. Algunos hoy en día dicen, oh, el bautismo salva. ¿Sí salva el bautismo en agua? Vamos a ver. Pienso que no, porque según lo que dice lo demás del libro de Actos, no miramos. Pero vamos a ver. Algunos quieren decir, bautismo en agua salva por medio de lo que dice este versículo. Y continúa aquí diciendo, y estas señales seguirán a los que creyeron. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes y si bebieron cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces la predicación de los apóstoles tenía señales. Señales. Bueno, voy a poner esto más abajo porque necesito este espacio, ¿verdad? Seguir a la doctrina de los apóstoles. Apóstoles. Los apóstoles tenían señales. Ellos tenían milagros. Ellos tenían lenguas. Bueno, los carismáticos, dicen hoy en día que esto también pertenece a nosotros. De veras. Nosotros hoy en día necesitamos señales, milagros, sanidades, todo. Esto es algo para nosotros hoy en día. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 estas palabras. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Los judíos siempre necesitaban señales para creer. No pudieron creer sin milagros. Vino el Señor Jesucristo, ministro a judíos, con señales. Dio a sus apóstoles señales, milagros. En el Antiguo Testamento, años atrás, Dios habló con Moisés, diciendo, Moisés, vaya a mi pueblo y predicar. Y Moisés dijo, no me van a creer. Ellos no creen a nada sin un milagro o una señal. El Señor dijo, mete tu mano adentro y sácalo. Y era leproso. Y lo echó otra vez, fue sano. Esto es un señal número 1 que Dios dijo a Moisés. Y dijo, muéstralo a mi pueblo Israel para que crean. El otro es que tenía él un bastón. Y echó fuera su bastón ahí en el suelo. Y se convirtió en un serpiente. Era el segundo milagro que Dios dio como una señal a Moisés. Diciendo, llévalo los dos para que crean. Los judíos no creen a nada sin ver señal y milagro. Pero los gentiles no necesitan señales para creer. Son de sabiduría que creen. Claramente, entonces, las señales fueron para los, ¿quién? Judíos. 1 Corintios 14, 22, hablando de lenguas. Así que las lenguas por señal son. No a los que creen, sino a los incrédulos. Y entonces, Dios dio claramente todo esto ¿para quién? Para judíos. Lo que miramos si estudiamos y trazamos bien la palabra de Dios, es que el ministerio de los apóstoles era nada más que una continuación del ministerio de Jesús. Y ambos fueron solo para judíos. Pero hoy en día hay gente que dice, no, por esto somos salvos. ¿Qué fue predicado al principio del libro de Actos o Hechos? Lo que fue predicado era Actos o Hechos 2:38. Y muchos hoy en día toman a esta doctrina diciendo que el bautismo en agua es lo que salva. Pero esto es lo que dice la Biblia.
Actos o Hechos 2:38 dice: entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Bautismo en agua. Voy a poner aquí azul porque azul es el color de agua. Al principio predicó Pedro, hay que bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Esto fue la predicación al principio de la iglesia, pero fue predicado de judíos a judíos. Pero ¿sabes qué? Necesito que vas conmigo a Actos o Hechos capítulo 1. Porque el libro de Actos o Hechos es un libro de transición, de cambios, de cosas que antes eran así, después cambiaron así. Y miramos claramente que cuando vino el Señor Jesucristo, y después de haber resucitado, hablando con los judíos, sus discípulos, Él dijo que va a hacer un cambio del bautismo, de agua a otro bautismo. Actos o Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice Él, oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Mencionó el Señor Jesucristo el apóstol Juan. Y dijo, Juan bautizaba en agua. Bajo el ministerio de Jesús, Jesús permitía que sus discípulos bautizaban en agua. Salieron sus discípulos después de la resurrección y bautizaron en agua. Pero dice Jesús, pero ahora mismo por bautizar en agua, pero en el futuro será el bautismo del Espíritu Santo. Entonces los judíos recibieron el Espíritu Santo por medio de bautizar en agua. ¿Cómo recibimos nosotros hoy en día el Espíritu Santo? ¿Es lo mismo? Bueno, muchos siguen a esto y muchos dicen, mire, uno quiere el Espíritu Santo, hay que bautizar en agua. Uno es salvo por bautizar en agua. Y ellos toman de Actos o Hechos 2:38. ¿Sabes qué? Hay 28 capítulos en el libro de Actos o Hechos. ¿Por qué quieren ellos solo tomar la doctrina de capítulo 2? Solo leen ellos capítulo 2 y nada más. Leímos lo demás del libro de Actos o Hechos y miramos que mucha gente recibe el Espíritu Santo no por agua, pero por fe. Salvos por fe. Entonces, yo leo la Biblia y yo entiendo algo muy interesante. Esto era para judíos y esto era para judíos. Pero los judíos rechazaron a su Mesías. Y Dios cambió de ellos a otro. Había otro hombre en la Biblia del libro de Actos mencionado. Este hombre se llamaba Pablo. ¿Por qué está en la Biblia el apóstol Pablo? He escuchado de muchas sectas falsos. Y ellos me dicen, don Roberto, tú eres un mentiroso por predicar Pablo, me dicen. Pablo no debería estar en la Biblia, era un mentiroso, él era alguien que quiso cambiar la doctrina y él es un falso profeta, entonces tú tienes que quitar de tu Biblia el apóstol Pablo, me dicen. ¿Está bien hacer eso? ¿O quizás están ellos haciendo mal? Si está en la Biblia con propósito. ¿Por qué está el apóstol Pablo en la Biblia? Bueno, antes de ver el apóstol Pablo, yo quería comenzar y mostrarle tres cosas. Hay tres preguntas en el libro de Actos. Y lo llamo Actos en vez de Hechos porque las Biblias más antiguas dicen Actos en vez de Hechos. Pero vamos a ver, Actos 2:37, Actos 8:36 y Actos 16:30. Las tres preguntas más importantes en el libro de Actos o Hechos. En Actos capítulo 2, versículo 37, y cada uno tiene que hacer con salvación.
Pero leyendo cada uno, en que uno pregunta qué debo yo hacer para ser salvo, contesta diferente, mostrando la transición o el cambio en el libro de Actos. El primero es Actos 3, 27. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Contesta entonces Pedro, les dijo, versículo 38, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, ¿y qué? Y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces dijo, agua para recibir el Espíritu Santo. Pero ¿quién preguntó y a quién respondió? Claramente ningún gentil estaba aquí. Versículo 22, varones israelitas. Estaba hablando solamente a los de Israel. Otra vez, versículo 36, sepa pues certizamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor en Cristo a este Jesús. Entonces la pregunta era judíos preguntando a Pedro qué deberíamos hacer porque hemos matado a nuestro Mesías. Y él dijo, bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Miles de denominaciones hoy que dicen que son cristianos, jactan, somos seguidores de Jesucristo. Y dicen, y nosotros seguimos a Pedro y a Actos o Hechos 2:38 y bautizamos en agua pensando que somos salvos por esto. Pero ¿esto es cómo ser salvo hoy? ¿O no es cierto que esto solo era lo que pasó a judíos? Vemos las otras preguntas para ver. Vamos a Actos 8:36. Actos capítulo 8, versículo 36. Aquí tenemos un eunuco etíope. Y este eunuco etíope era ¿qué? Un gentil. Y mire lo que dice versículo 36. Siguiendo por el camino, vinieron a cierta agua y le dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta es la pregunta, ¿qué impide? Versículo 37, mire lo que dice. No dice lo que dijo Pedro aquí. No dice arrepentíos y sea bautizado. Dice, en vez de esto, dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ve que esto es un etíope, un gentil. Y era por fe, por creer. Contestó, hay que creer. No dijo, hay que bautizar en agua. Ve el otro. Actos 16. Aquí tenemos el apóstol Pablo. Y mire lo que dice el 16 de Actos, capítulo 30. Versículo 30. 16:30. El apóstol Pablo está hablando con un gentil. Y dice, y sacólos fuera, les dijo, señores, aquí está la pregunta al apóstol Pablo, de aquel perdido. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Aquí es un gentil. Y el gentil dice, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? 31 dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, creer. Ve que el primero era para judío. Los judíos preguntaron. Los otros dos, un gentil preguntó. ¿Ve cómo cambia? El mensaje a los judíos era agua, agua, agua. El cambio a los gentiles era ¿qué? Creer. Fe. Por creer, eres salvo. ¿Ve el cambio? Pero hoy en día hay algunos que dicen que son seguidores de Cristo y ellos dicen, yo fui bautizado en agua, entonces soy salvo. Cuando la Biblia dice, no somos salvos por agua, ni por hacer algunas cosas, ni por obras, somos salvos por fe. Alguien tiene su doctrina un poco equivocado, porque esta es la doctrina a judíos. Entonces ellos están tomando doctrina de judíos para judíos, tratando de seguir a Cristo por esto, cuando hay otra doctrina para los gentiles. ¿Me entiendes?
Bueno, muchas cosas pasan en el libro de Actos o Hechos si uno solamente lo lea. Leyendo el libro de Actos o Hechos, miramos que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición de Pedro a Pablo, de Israel a la iglesia, de judíos a gentiles. Entonces, uno que no entiende esto y no quiere leer lo demás del libro de Actos, es uno perdido porque está agarrando el mensaje solo para judíos y tratando de aplicar a sí mismo. Y esto no funciona porque ellos no están por fe salvos. Están pensando, no, por obras soy salvo. Entonces dicen que son seguidores de Jesús, pero siguen mal a Jesús porque no están siguiendo por medio de como Dios escogió trabajar con los gentiles solo por fe. Te voy a explicar. Vamos a Romanos 11. Si uno empieza a leer el libro de Actos o Hechos, claramente va a fijar que muy poco habla de Pedro y los apóstoles aquí. Y mucho del libro habla de Pablo. ¿Por qué habla más de Pablo el libro de Actos o Hechos que de Pedro y los demás? ¿Por qué enfoque más en Pablo y su ministerio? ¿Para qué? Bueno, la Biblia nos explica claramente por qué. Y esto nos trae al último, número 3. Pablo nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 13 hasta 15. Romanos 11, 13 al 15. No, 11, 13 al 15, sí. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. El apóstol Pablo dice que Pablo es el apóstol a los gentiles. ¿Eres tú gentil? Ok, debes venir a él. Si tú no eres judío, no deberías estar allí. Un mensaje para judíos. Tú debes venir donde está el mensaje para gentiles. Y esto es Pablo, el apóstol a los gentiles. Lo demás dice aquí en versículo 14, por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne. ¿Quiénes son de su carne? Los judíos. E hiciese salvos a algunos de ellos. ¿Por qué? Versículo 15, porque si el deshacimiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? El deshacimiento de ellos, ¿qué está haciendo? Bueno, si uno estudia el libro de Actos o Hechos, claramente miramos que los judíos rechazaron a su Mesías. Entonces, porque ellos, los judíos, rechazaron como nación, Dios dio, por medio de Pablo, la salvación a nosotros gentiles. Esto te voy a explicar, mucho más que voy a enseñar, pero hay que fijar y entender que aquí estamos, que nosotros solamente debemos seguir a Cristo por seguir a Pablo. Lo voy a leerlo aquí, por seguir a la revelación dada a Pablo. La revelación dada o dado. Bueno, no sé cuál es correcto, pero dado voy a poner. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Y les dice la Biblia que Dios dio una revelación al apóstol Pablo. Y también explicó los misterios en la Biblia al apóstol Pablo. Entonces Jesucristo mismo escogió al apóstol Pablo y le dio a él algunas revelaciones. ¿Revelaciones de quién? De Jesús. Entonces yo no voy a seguir a Jesús y seguir a lo que Jesús solo predicó a judíos. Si yo quiero seguir a Jesucristo, yo necesito entender y leer la Biblia y ver, lo que Dios reveló para mí, gentil, reveló al apóstol Pablo. Y claramente cuando leímos la Biblia,
encontramos esto. Oh, ok. Bueno, yo no puedo seguir a Cristo por medio de seguir lo que Él predicó en su ministerio, porque esto fue escrito y dicho a judíos. Y esto era el mensaje de obras. Y no puedo yo bautizarme en agua pensando que el bautismo me puede salvar, porque el bautismo no salva a nadie hoy en día. Esto era para judíos. Lo que es para mí hoy es el mensaje revelado a Pablo, que es salvo por fe, no por obras. Vamos a ver. 1 de Corintios 4:16. Cuando hablo así, algunos me han dicho, bueno, entonces tú eres seguidor de Pablo y no de Jesús. No, yo soy seguidor de mi Señor Jesucristo, pero por medio de seguir a Pablo, porque yo sigo a Cristo por la revelación dado a Pablo. ¿Me entiendes? Y hay 3 veces en las Escrituras en que Pablo dice que debemos seguir a Él. 3 veces que Pablo dice, seguimos a Él. Vamos a ver las 3 veces. Pablo dice en 1 de Corintios 4:16. Pablo dice en Filipenses, en español no es PH. Filipenses, ¿qué? 3:17. Y también en 1 de Corintios 11:1. 3 veces que Pablo dice debemos seguir a Él. Leímos esto, 1 de Corintios 4:16. Por tanto os ruego que seáis seguidores de mí. El apóstol Pablo dice, tú tienes que ser seguidor o seguir a mí. En Filipenses leímos 3:17. Hermanos, sed justamente seguidores de mí, y mirad los que anduvieron así como nos tenéis a nosotros, por ejemplo. Vamos a ver el último en un momentito. Pero el Señor Jesucristo dice, sed seguidores de mí, en su ministerio. Aquí 3 veces el apóstol Pablo dice, sed seguidores de mí. ¿Quién? Pablo. Ahora, los perdidos, los que no son salvos, que empiezan a estudiar la Biblia, dicen, mire, la Biblia tiene errores, la Biblia no está de acuerdo con su mismo. Tienes a Jesús diciendo hay que seguir a mí. Tienes a Pablo diciendo hay que seguir a mí. Entonces la Biblia no sabe lo que está diciendo. Y muchos perdidos niegan a la Biblia y no quieren nada de eso. Sin embargo, muchos perdidos que dicen que son cristianos hacen lo mismo. Hay muchas denominaciones en el mundo de hoy que dicen que son cristianos, que leen la Biblia y mire, Cristo dice, sed seguidor de mí. Pablo dice, sed seguidor de mí. Bueno, Jesús es Dios, Pablo es nada. Entonces, rechazamos a Pablo y seguimos a Jesucristo. Entonces, ¿cómo siguen a Cristo? Siguen por su ministerio, bajo la ley, o siguen en este lado, pero rechazan a Pablo. ¿Es posible que uno pueda ser seguidor de Jesús y seguidor de Pablo a la misma vez? ¡Claro que sí! No tienes que tomar la decisión entre uno al otro. No, si seguimos a Pablo, estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Claramente nos dice esto el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11. Mire lo que dice 1 de Corintios 11:1. Pablo dice, sed seguidores de mí como yo también lo soy de Cristo. Pablo dice, yo soy seguidor de Jesucristo. Entonces, si yo sigo a Pablo, ¿a quién estoy siguiendo? Al Señor Jesucristo. Pero yo no puedo seguir a Jesús y el mensaje antes del Nuevo Testamento. Yo no puedo seguir un mensaje solo para judíos. Entonces la única otra cosa para mí es servir y seguir a Cristo por medio de seguir lo que Jesucristo reveló al apóstol Pablo para mí. ¿Quién soy? Un gentil. Ser seguidor de Jesús como cristiano verdadero es ser seguidor de Pablo, porque esto es como seguir al Señor Jesucristo hoy en día. Mire a esto, 1 de Tesalonicenses 1:6.
El apóstol Pablo dice, hay que seguir a mí, ustedes gentiles, porque Dios, Jesucristo, reveló a mí cómo llegar y cómo seguir a Jesús. Mi apóstol no es Pedro, mi apóstol no es Juan y estos dos demás, mi apóstol es Pablo. Primero de Tesalonicenses 1:6, el apóstol Pablo dice, y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros. Ahí está hablando Pablo y dice, seguidores de nosotros. Pero ahí no termina. Mire lo que dice. Y del Señor. Claramente, si seguimos al apóstol Pablo, estamos siguiendo a Jesús. ¿Me entiendes? Hay gente que dicen, somos seguidores de Jesús, pero siguen mal. Si no están siguiendo al apóstol Pablo, no están siguiendo al Señor Jesucristo. Están siguiendo, ¿qué? Equivocado. Tomando el mensaje solo para judíos y tratando de aplicar a sí mismo. Mire lo que dice ahí. Seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otro, segundo de Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguirnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está hablando y el apóstol Pablo dice que sabéis cómo debéis seguirnos. El apóstol Pablo está diciendo, debemos nosotros seguir al apóstol Pablo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que debemos seguir a él? Algunos equivocadamente dicen, pero si seguimos a Pablo no estamos siguiendo al Señor. Mentira. La única manera de servir al Señor y seguirlo hoy es por medio de seguir a Pablo. Porque Pablo está siguiendo al Señor, predicando el mensaje de Jesús para gentiles. ¿Por qué debemos seguir al apóstol Pablo? Vamos a Gálatas y te voy a explicar. Y espero que puedas entender, porque esto es muy importante. Si no entiende uno puede caerse en una secta falsa y ir al infierno. Por esto es tan importante entender. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, Jesús mismo, Jesús reveló el evangelio a Pablo. ¿Dónde está el evangelio que salva hoy en día? Antes. Lo que fue predicado de Jesús era para judíos. Lo que fue predicado de los apóstoles en capítulo 2 era para que ellos regresen y para que ellos vienen otra vez a su Mesías. Tenían oportunidad ellos de recibir su Mesías. Rechazaron. Entonces Jesucristo dio una revelación a Pablo del evangelio que él debe predicar a los gentiles, que salva hoy en día. Seguimos leyendo ahí, dice, versículo 15, mas cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora vaya a capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Después pasaron 14 años. Subí otra vez a Jerusalén con Barnabé, tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Ok, versículo 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado como a Pedro, el de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Ve, el apóstol Pablo es el que va a los gentiles, predicando el mensaje de salvación. Y miramos a Pedro cuando él empezó, Pedro predicó a los gentiles, judíos, de cómo deben hacer ellos en aquella vez. El libro de Actos o Hechos es un libro de transición.
miramos claramente la transición. En Actos o Hechos capítulo 10, Pedro mismo fue llamado de Dios. Y Pedro dijo, Dios dijo a Pedro, Pedro, ya van a venir algunos gentiles, tú debes ir a predicar a estos gentiles. Pedro estaba pensando, no lo creo. Tenía una visión en capítulo 10 de Actos o Hechos. No, vaya Pedro con los gentiles, dijo el Señor. Pero el apóstol Pedro estaba pensando, no Señor, no, ¿cómo puedo yo ir a gentil cuando tú me has dicho en su ministerio, no iréis a los gentiles? ¿Cómo debería ir yo a gentiles cuando fue prohibido? Porque en el libro de Actos o Hechos, capítulo 7, pedreaban a Esteban. Y cuando apedreaban a Esteban, Esteban miró hacia arriba en el cielo y dijo, miro yo a Jesús parado. ¿Por qué estaba en el cielo parado el Señor Jesucristo? Fue la última oportunidad para los judíos aceptar a su Mesías. Rechazaron, entonces Jesucristo se sentó y dijo, ok, ahí está el deshacermiento de Israel, ahí está la caída de ellos. Ahora mismo voy predicando y enseñando y salvando a ¿quién? Gentiles. Y en su misericordia Jesucristo mostró primeramente a Pedro, mire, Pedro, ahora gentiles pueden ser salvos. En capítulo 10, Pedro salvó a algunos que gentiles. Esto está en Actos o Hechos. Ya no hay tiempo de terminar casi. Actos 10, versículos 43 y 44. Miramos a Pedro predicando a aquellos judíos. Dice, 43, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeron recibirán remisión de los pecados en su nombre. 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. Ahora, no, esto no es lo que predicó Pedro en 2:38. Pedro predicó a judíos en 2:38 de Actos o Hechos, hay que arrepentir, bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Esto no pasó aquí. Aquí predicando Pedro, allí cayó el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando, ya no más por agua somos salvos, es por fe que somos salvos. Reveló aún más a Pablo de esto, y los vamos a ver. Pero mira las palabras de Actos 11. Está hablando Pedro de aquel tiempo en que él miró a gentiles salvos. Y mira lo que dice en Actos capítulo 11, versículo 15 hasta 17. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor, como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio a ellos el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Puedo yo, Pedro, pelear contra Dios? Dios está haciendo una transición de judíos y salvarlos por agua en bautismo a salvar gentiles por fe. Sí pueden bautizar en agua después de ser salvo, pero el agua no es que salva. Lo que salva es creer. Y miramos claramente cómo Dios cambió. ¿Y cuál era lo que Dios reveló al apóstol Pablo? Actos capítulo 13, miramos al apóstol Pablo predicando. Mire lo que dice. Actos 13 dice, y versículo 38 y 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. 38 él dice, que por este Jesús os es predicada remisión de pecados. Lo que Dios reveló al apóstol Pablo es, nosotros somos justificados por fe, no por obras. No es obras. Bueno, esto es poco diferente
que habló Jesucristo en su ministerio, porque Él dijo guardar los mandamientos, obras. Pero aquí Dios reveló al apóstol Pablo no por obras. ¿Qué es que Dios reveló al apóstol Pablo? Que estamos salvos por la gracia y no por obras. Entonces yo soy seguidor de Jesucristo. Yo sigo a mi Señor Jesucristo por seguir a Pablo, porque Jesús mismo reveló a Pablo un evangelio que nos salva. ¿Cuál es aquel evangelio? Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 1 al 4. El apóstol Pablo dice que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y gracias a Dios resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que salvación es por creer. No es por bautizar en agua, no es por guardar la ley. Somos salvos por la fe. Ve entonces muchos más versículos que tenía yo, que quise dar. Pero mire lo que estoy explicando. Hay tres maneras en que uno puede seguir a Jesús. Dos no aplica a nosotros hoy en día porque los dos son para judíos. La única manera de seguir a Jesucristo hoy en día es por seguir a la revelación de Jesucristo dado a Pablo. Lo cual es esto. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y mire lo que dice el Señor Jesús en Romanos 2, 16. Mire, si tú quieres seguir al Señor por estos primeros dos, eres perdido rumbo al infierno. Porque estás tratando de llegar a Jesús como un judío. Y tú no eres judío, tú eres gentil. Tú tienes entonces solamente puedes seguir a Cristo solo por venir a Pablo. Y en Romanos 2:16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mí, el Evangelio. Jesucristo hoy en día reveló algo a Pablo. Estamos bajo el ministerio de Pablo. Y solo podemos seguir a Jesús por medio de venir al Evangelio que Jesús dio a Pablo. Y aquí en Romanos 2:16, Él nos dice que Jesús va a juzgar a todos en que han hecho con este Evangelio. Si rechazan a este Evangelio, al infierno van. Si reciben a este Evangelio, son salvos. Yo soy seguidor de Jesús, pero sigo a Él por lo que Jesús ha revelado a Pablo. Porque es la única manera de ser salvo hoy en día, por seguir a Cristo y el Evangelio dado a Él. Ahora voy a terminar. Fui un poco largo, ni pude terminar con todos los versículos que tenía yo. Pero quiero mostrarle una cosa y terminar. El ministerio de Jesús era un judío a judíos. El ministerio de los apóstoles al primero era solo para judíos. Cambió a los gentiles. Cuando viene el rapto, ¿sabes qué va a pasar? Al rapto toda la iglesia va a salir. Y aquí otra vez va a comenzar Dios trabajando con Israel. Aquí otra vez será la doctrina de los apóstoles. Todo lo que predicó Jesús y todo lo que predicó los apóstoles aquí estará otra vez enseñado en este tiempo. Entonces, cualquier iglesia que existe hoy en día que no predica a Pablo y su evangelio, es una iglesia que está predicando el evangelio de la tribulación. Entonces, si tú eres uno que dice que es un cristiano, pero tú no aceptas al apóstol Pablo y su evangelio, tú no eres cristiano. Y cuando viene el rapto, tú vas a quedar aquí. Y su doctrina que ahora está equivocada, en aquel tiempo está correcto. Pero qué vergüenza que no saliste al rapto. Qué vergüenza que estás aquí todavía. Porque tú has tomado doctrina para judíos tratando de aplicarlo a sí mismo. Y la salvación es muy difícil en la tribulación. Según la palabra de Dios, tienes que morir como mártir y amar a Jesús tanto que mueres con la cabeza cortada. No tomar la marca de la bestia. Entonces lo que he tratado de hacer hoy es mostrarle el evangelio de salvación de hoy. Mire, yo soy seguidor de Jesucristo. Pero yo no sigo a Cristo por medio de seguir
ir a su ministerio. Sí, hay muchas cosas bonitas en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A veces predico lo que Jesús predicó. Pero entiendo bien que él era un judío ministrando a judíos y esto no me salva. No soy salvo por obras, ni por guardar la ley. Yo también leo la Biblia y yo entiendo, el bautismo en agua no me salva en ninguna manera. Si yo quiero seguir de verdad a mi Señor Jesucristo y ser salvo, yo necesito recibir lo que Jesús reveló al apóstol Pablo. Porque solamente es por medio de lo que Jesús reveló a Pablo que yo puedo hallar la salvación. ¿Eres tú salvo? Espero que sí. Pero si no, hay que venir al Señor Jesucristo por medio de lo que Dios reveló a Pablo, por medio del Evangelio correcto. O vas a quedar atrás en este mundo al rapto. Dios salva, hay que venir a Jesucristo. Gracias por ver este video, espero que fue una bendición. Dios te bendiga. Adiós.